Imagina que te digo que existe un auto que se ha vendido más que cualquier otro vehículo en la historia de la humanidad. Más que el Volkswagen Escarabajo, más que el Ford Modelo T, más que cualquier deportivo, cualquier camioneta, cualquier SUV que se te pueda venir a la cabeza. 50 millones de unidades vendidas en todo el planeta. Un auto presente en más de 150 países. Un auto que probablemente has visto cientos de veces en tu vida, sin darle ni un segundo de tu atención. Y aquí está lo más curioso de todo. Pregunta a cualquiera por la calle cuál es el auto más vendido de la historia. La mayoría te dirá que es el Escarabajo. Otros tantos te hablarán del Ford Modelo T. Y casi nadie, absolutamente casi nadie, te dará la respuesta correcta. Hoy te voy a contar cómo un auto japonés, sin personalidad, sin atractivo deportivo, sin lujo, sin nada que llamara la atención, se convirtió en el vehículo más exitoso jamás fabricado. Y al final del vídeo te voy a revelar el dato más sorprendente de todos. ¿Por qué este auto sigue rompiendo récords más de medio siglo después de su lanzamiento? ¿Y por qué probablemente seguirá vendiéndose cuando muchas marcas actuales hayan desaparecido? Quédate hasta el final porque ahí está la clave. Estamos en Japón, año 1966. El país lleva poco más de 20 años recuperándose del desastre de la Segunda Guerra Mundial. Las ciudades japonesas vivieron una transformación brutal durante los años 50. Ahora, en plena década de los 60, el milagro económico japonés está en marcha. Toyota es ya una empresa con peso dentro del país, pero a nivel internacional sigue siendo una marca casi invisible. En Estados Unidos nadie compra autos japoneses. En Europa lo mismo. Las marcas que dominan son las americanas, las alemanas y las italianas. Y entonces un ingeniero llamado Tatsuo Hasegawa recibe un encargo que va a cambiar la historia del automóvil para siempre. El encargo era aparentemente simple: diseñar un auto familiar asequible, fiable y barato de mantener. Un coche para el ciudadano medio japonés que estaba empezando a tener poder adquisitivo y quería un vehículo propio, pero Hasegawa, que venía del mundo del diseño de aviones, tomó una decisión que en aquel momento parecía estúpida. Decidió que el nuevo auto no iba a tener absolutamente nada espectacular, nada de motores potentes, nada de diseños arriesgados, nada de innovaciones tecnológicas extravagantes. Su filosofía era clara, y aquí viene la frase que define todo lo que vino después. Hasegawa dijo que un buen auto no es el que más llama la atención, sino el que nunca te da problemas. Bajo esa idea nació el Toyota Corolla. El primer Corolla salió a la venta en noviembre de 1966. Era pequeño, sencillo, con un motor de apenas 1000 centímetros cúbicos y unos 60 caballos de potencia. No corría, no impresionaba. No tenía ni un solo elemento de diseño memorable, pero arrancaba siempre, no se rompía, consumía poco y costaba mucho menos que cualquier competidor de su época. En el primer año, Toyota vendió más de 100.000 unidades solo en Japón. Una cifra brutal para un auto recién lanzado de una marca todavía menor, y aquí es donde empieza la historia de cómo este auto conquistó el mundo, porque luego llegó la crisis del petróleo de 1973. De repente los americanos, acostumbrados a sus enormes autos de 8 cilindros que consumían como un buque, se encontraron con que la gasolina costaba el triple y los pequeños autos japoneses, que hasta entonces eran considerados juguetes baratos, se convirtieron en la solución salvadora. El Corolla cruzó el Pacífico y desembarcó en Estados Unidos. Y los americanos se quedaron en shock cuando descubrieron que ese pequeño auto japonés podía recorrer el doble de kilómetros con la misma cantidad de combustible que sus Cadillac o sus Chevrolet, pero luego pasó algo todavía más importante, algo que ningún ingeniero americano había previsto. Los Corolla, que se vendieron en los 70, empezaron a cumplir 5 años, después 10, después 15, y seguían funcionando sin averías graves, sin gastos extras, sin sustos. Mientras los autos americanos de la misma época empezaban a oxidarse, a romper transmisiones, a quemar motores, el pequeño Corolla seguía circulando como el primer día. La fama del Corolla como auto indestructible se extendió por el boca a boca, que entonces era la publicidad más poderosa que existía, y la gente empezó a comprarlos en masa. Antes de seguir, si te está pareciendo interesante todo esto,
te animo a suscribirte al canal, porque en los próximos vídeos vamos a hablar de cosas todavía más alucinantes sobre el mundo del motor Records, increíbles y curiosidades que muy pocos conocen. Tu suscripción me ayuda muchísimo y a ti no te cuesta nada. Vamos a continuar. En los años 80, el Corolla ya era el auto más vendido del mundo de forma anual, pero Toyota no se detuvo ahí. Cada cierto tiempo lanzaba una nueva generación. La segunda generación, la tercera, la cuarta, la quinta, cada una mantenía la filosofía original de Hasegawa, pero adaptada a su época, sin estridencias, sin lujos innecesarios, sin diseños rompedores, solo fiabilidad, sencillez y bajo coste de mantenimiento. Y mientras otras marcas iban y venían, mientras otros modelos se hacían famosos y luego desaparecían, el Corolla seguía ahí, generación tras generación, década tras década. Hay un dato que te va a dejar pensando. En el año 2016, Toyota celebró los 50 años del Corolla con una cifra que parecía sacada de un cuento. 44 millones de unidades vendidas en todo el mundo, 4 veces más que el Volkswagen Escarabajo, considerado durante décadas el auto más exitoso de la historia. Y hoy, en plena era de los coches eléctricos, de los SUV gigantes, de los coches conectados con pantallas táctiles enormes, el Corolla sigue vendiendo entre 1 millón y 1,5 millones de unidades cada año, sin descanso. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué un auto que aparentemente no tiene nada especial sigue siendo el rey absoluto del mercado mundial? La respuesta es paradójica y es lo que define toda la historia del Corolla. La gente no compra un Corolla porque le emociona. La gente compra un Corolla porque sabe que no le va a fallar. En un mundo donde la mayoría de los productos están diseñados para durar poco, donde los electrodomésticos se rompen al tercer año, donde los teléfonos móviles se quedan obsoletos en 18 meses, el Corolla es un superviviente, un auto que puede durar 300.000, 400.000, incluso 500.000 kilómetros sin problemas graves. Y eso, en términos económicos para una familia trabajadora, no tiene precio. Hay países enteros donde el Corolla es prácticamente sinónimo de la palabra auto. En zonas rurales de África, de Sudamérica, de Oriente Medio, todavía circulan Corollas de los años 80 y 90 que han sobrevivido a todo tipo de condiciones extremas. En Irak se decía que durante la guerra los Corolla eran los únicos vehículos que conseguían seguir funcionando después de cruzar terrenos imposibles. En Pakistán, en Indonesia, en Egipto, en México, en Argentina, en cualquier rincón del planeta donde llegues vas a ver un Corolla. Y probablemente más de uno, pero hay otra dimensión del Corolla que muy pocos conocen y que también explica su éxito. Y es que el Corolla no ha sido solo el auto familiar fiable, ha sido también, en silencio, una leyenda en el mundo de la competición. En los años 80 apareció una versión deportiva llamada Corolla AE86, que se convirtió en uno de los autos más venerados de la historia del drift japonés. Tan importante que terminó siendo protagonista del manga y anime inicial de, lo que disparó su fama hasta convertirlo en un objeto de culto. Hoy, una E86 en buen estado puede venderse por más de 40.000 euros, una auténtica locura para lo que originalmente era un auto familiar barato. Otra cosa que muy poca gente sabe es de dónde viene el nombre. La palabra Corolla en latín significa pequeña corona, y no es casualidad. Toyota tiene una tradición de nombrar sus modelos más importantes con palabras relacionadas con la realeza. Primero fue el Crown, que significa corona en inglés. Luego el Corona, que también significa corona. Y finalmente el Corona, la pequeña corona, pensada como el escalón de entrada para el ciudadano medio que aspiraba a tener su propio auto. Ese detalle, esa coherencia narrativa de la marca, demuestra hasta qué punto Toyota tenía claro lo que estaba haciendo desde el primer día. Y por si fuera poco, el Corolla se ha fabricado en más de 16 países distintos a lo largo de su historia. Estados Unidos, Brasil, Sudáfrica, Tailandia, Turquía, Australia, India, Pakistán y muchos más. Cada planta adapta el modelo a las necesidades del mercado local. Eso explica por qué hay versiones del Corolla que solo existen en un país concreto y son completamente desconocidas en el resto del mundo. Y ahora llegamos al dato que te prometí al principio del vídeo. La razón por la que el Corolla probablemente seguirá rompiendo récords durante décadas. Y aquí está la clave.
Toyota ha tomado una decisión estratégica que ningún otro fabricante se atreve a copiar. Mientras todas las marcas se vuelcan en la electrificación total, en hacer autos cada vez más complejos, llenos de electrónica, con pantallas gigantes y software que se actualiza cada semana, Toyota mantiene una versión del Corolla deliberadamente simple. Con motores híbridos sí, modernos sí, pero sin la sobrecarga tecnológica que están metiendo otros. Toyota sabe algo que el resto de la industria parece haber olvidado. La mayoría de los compradores del mundo no quiere un coche complicado, quiere un coche que funcione siempre. Y mientras esa demanda exista, el Corolla seguirá siendo invencible. 50 millones de unidades vendidas, más de 150 países, 12 generaciones, 58 años en producción continuada y subiendo. La historia del auto más vendido del mundo no es la historia de la potencia, ni del lujo, ni del diseño. Es la historia de la paciencia, de la fiabilidad y de hacer las cosas bien una y otra vez. Sin alardes, si te ha gustado este vídeo, suscríbete al canal porque cada semana voy a traerte récords increíbles del mundo del motor que muy pocos conocen. El próximo vídeo te va a sorprender todavía más.